iglesia, bienvenida en esta noche. Te invito a ponerte sobre tus pies y que juntos con una oración podamos darle gracias a Jesús por su fidelidad, por su inmenso amor, su misericordia. Dile gracias, Señor, porque nunca cambias. Eres ese Dios de amor, eres ese Dios grande y poderoso, Dios de imposibles. Eres ese Dios que siempre ha obrado de una manera única e increíble. Siempre, Señor, buscando lo mejor para tus hijos. Por eso hoy ponemos toda carga, toda preocupación y celebramos tu grandeza en nuestras vidas y en este lugar. Dale un fuerte aplauso y vamos a alabarle y a darle lo mejor de nuestras vidas. Que nuestro sonido de alabanza sea su ofrenda agradable para nuestro Dios. Con tus palmas. Tenemos un Dios poderoso que no conoce derrotas. Por eso decimos: poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Y dile a Él: eres increíble. Palmas a Él y vamos a darle gracias en esta noche maravillosa que Él ha preparado y Él ha dispuesto. Juntos hacemos fiesta y celebramos a un Dios de victoria, un Dios que venció al enemigo, un Dios que hace frente a absolutamente
eres santo, porque tú eres único y maravilloso. Saben, esta noche tenemos el privilegio de cantar, de aplaudir, pero no solo porque somos unos locos, como dice la palabra, el evangelio es locura para aquellos que creemos. Creemos en un Dios que, como lo cantábamos hace un instante, venció las tinieblas, venció la muerte. Creemos en un Dios que es un Dios vencedor. Sabe, cuando Jesús estaba en la barca junto a sus discípulos cruzando ese mar, le dicen: Señor, despierta, despierta, Señor Jesús, que vamos a morir, perecemos. Mire, yo no sé si en su vida tal vez, y estoy convencido de que sí, ha atravesado, está atravesando y atravesará adversidades, pero servimos, creemos, cantamos y aplaudimos a un Dios que nos ha dado la victoria sobre todas las cosas que enfrentemos en nuestro paso por esta tierra. No somos de este mundo, somos de un Dios que no conoce derrota. Somos de un Dios victorioso y de un Dios que es un Dios vencedor. ¿Usted lo cree? Muy bien, quisiera invitarla a que juntos pueda aprender esto con nosotros. Acompáñame, Pipe, así. Acompáñenos con sus palmas. Y usted se va a aprender esto con nosotros, porque es una herramienta poderosa, la alabanza, la música y lo que declaramos para engrandecer el nombre de un Dios poderoso, de un Dios que te ha dado la victoria. En Él somos más que vencedores. Por eso cante esto con nosotros. Ayúdame con el coro, Misori, y vamos a aprender esto juntos en esta noche. Cristo Rey. Y Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Así de sencillo, dígalo. Y Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, victoria, Cristo. Una vez más, dígalo con más fuerza. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Si usted lo cree, su victoria es la nuestra. Vamos a declararlo con música en esta noche maravillosa, con sus palmas así. 3. Como un pueblo victorioso celebramos. ¡Arriba! Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá. Hombre de guerra, hombre de guerra, eran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Declara. Mi Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
Jesús. Dígale en esta noche: Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias porque un día pusiste tus ojos en mi vida. Gracias porque tú viniste a buscar lo que se había perdido y me hallaste, me levantaste, me limpiaste y te has dispuesto cada día, Señor, a hacer de cada uno de nosotros algo nuevo, algo genuino. A pesar de las fallas, a pesar de los errores, Señor, perseveras en tu amor. Tu fidelidad, tu misericordia se sigue renovando día tras día. Nadie me conoce como tú, Señor. Por eso aquí estoy. Este tiempo es tuyo, Jesús. Este tiempo es tuyo, Padre. Mi vida es tuya, Señor. Tu iglesia, Señor. Tus hijos. Somos completamente tuyos. Espíritu Santo, haz tu obra. Muévete en esta noche en cada una de nuestras vidas. Sana, restaura, fortalece, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Obra en cada uno de nuestros corazones. Te animo y te invito, amada iglesia, que tu oración, tus palabras, tu voz, tu canción se levante al único que es digno, al único que nunca nos dejará, al único que nunca cambiará, al único que permanece, el que fue, el que es y el que vendrá por los suyos. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino, dile: tuyo es el poder, porque tuya es la gloria y tuya es la gloria por todos los siglos. Señor, Padre y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Perdona, Señor, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Porque tuyo
todos los siglos, todos los siglos. Tuya es la gloria por todo. Dile una vez más, porque tuyo, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Señor, lo declaramos, lo declaramos. Te amamos. Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por un nuevo amanecer. Te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por tu casa. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los valientes que hubieran elegido, Señor, estar bajo tu techo. Gracias. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en cada uno de nuestros corazones en esta noche. Yo le animo, amada iglesia, que usted pueda hablar con Él. Olvídese por un instante de quién está a su derecha, a su izquierda.
detrás y adelante. Es un tiempo entre nuestro Dios y nosotros, entre tú y Él. Dile: Señor, tú sabes las necesidades que tengo, tú me conoces. Solo tú sabes lo que estoy enfrentando, amado Jesús. Y tú y yo sabemos bien que si no es en tus fuerzas, que si tú no estás conmigo, no puedo hacer absolutamente nada. Te necesito, Jesús. Necesitamos tu presencia. No queremos vivir de victorias esporádicas. No queremos vivir dentro de la rutina breves momentos de entusiasmo emocionales, Señor. Queremos vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, constantemente, Señor. Que nuestra vida, Señor, vaya en aumento como el sol, Señor, que sale en el horizonte, Padre Celestial. Padre, queremos vivir aferrados a ti, que nada opaque y nos robe el gozo, Señor, y la paz, Señor, que hemos recibido al entender que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados. Deje todo en manos de Jesús en esta noche. Olvídese por un instante de su trabajo y de todas las cosas, de las cargas, de los problemas. Deje que sea Él el centro. Espíritu Santo, sé lo más importante y el centro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Señor, comienza a preparar el terreno de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice tu obra, bendice los diezmos, las ofrendas. Renueva las fuerzas de los que están cansados para seguir adelante, para correr la milla extra, Señor, para correr esta carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Una fe, Señor, que te pido que vaya en aumento, una fe que hoy te pido sobre cada uno de nosotros sea fortalecida. Solo tú sabes quiénes vienen con sus rodillas, Señor, con su fe tambaleando, Señor, flaqueando. Señor, ayúdanos a levantarnos. Señor, ayúdanos a levantarnos, que podamos escuchar tu voz hoy, así como la escucharon, Señor, tantos cuando dijiste: a ti te digo, levántate. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Renueva tú, Señor, cada uno de los corazones. Enciende la llama y el fuego, la pasión por estar contigo una vez más. Bendice este tiempo precioso y ayúdanos a ser fieles, sembrando en cada una de las áreas que nos has confiado, para recoger una gran cosecha, y que no nos cansemos de hacer el bien, para que a su tiempo, si no desmayamos, Señor, podamos ver tu obra poderosa creciendo, germinando y avanzando. Te amamos en el nombre que es sobre todo nombre y oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Puede darle al Señor Jesús. Yo pensé que las esposas iban a aplaudir y se iban a despelucar cuando dije que había una reunión de hombres, pero como los hombres de ahí no amanecer son tan responsables, no creo que haya tanto problema. Ok,
Yo quiero seguir compartiendo en esto que se transformó en un estudio sobre el libro de Colosenses. No sé si se habrá dado cuenta que los miércoles estamos compartiendo, venimos ya, es el 7º miércoles que venimos compartiendo y hoy seguimos con este estudio de la fe que permanece en un mundo que perece, ese es el título, y es la parte número 7. Y creo que nos vamos a ir hasta el final de todo el libro, no sé hasta cuándo el Señor nos permitirá escudriñar, porque cada vez que leo un tema de los que toca Pablo a los hermanos de Colosas voy leyendo y cuando viene la próxima reunión sigo leyendo lo que viene y digo, ¿y qué voy a decir, Padre? Y me pongo a orar y después el Señor me llena de versículos y bueno, ya tiene que ver más con doctrina, con enseñanza, lo que estamos haciendo los miércoles, ¿cierto? Y Colosenses capítulo 2, que es lo que sigue a lo que veníamos compartiendo y dejamos ayer el miércoles anterior en Colosenses 2, terminamos versículo 12. Hoy vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, quiero darte gracias por tu palabra en esta noche tan especial que tú nos regalas para poder compartir este tiempo y pedirte que nos hables a lo profundo del corazón, que podamos, Señor, entender y comprender de que fuimos llamados, Señor, a servirte, a proclamarte, a compartirte, Señor, a donde quiera que vayamos. Y sobre todo en la iglesia, Señor, que podamos servirte unánimes, dice tu palabra, con el mismo espíritu, con el mismo ánimo, con gozo, con alegría, en armonía unos con otros, haciendo todo, Señor, de tal manera que podamos entender de que todo lo que hacemos lo hacemos como para ti, no como para los hombres. Te doy gracias por cada persona que sirve, aún aquellos que hacen trabajos que no parecen muy espirituales y que tienen que lidiar con circunstancias difíciles, Señor. Ayúdanos a poder hacer las cosas con excelencia, pero excelencia de corazón, para poder ser instrumentos tuyos, Señor, de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El perdón es la doctrina más reconfortante que tienen las Escrituras. En esta parte de la carta a los Colosenses, Pablo hace énfasis en el completo perdón que Cristo da y que no requiere de obras de parte del hombre. El perdón es algo extremadamente importante cuando una persona se reconoce a sí misma como pecadora, sintiéndose acusada por la culpa en su vida. Ser justificados ante Dios consiste en recibir el perdón que Cristo ha conseguido al pagar la deuda que tiene la humanidad con su Creador, al ofrecer Él su vida como sacrificio, muriendo torturado en una cruz. Entonces, cuando Pablo le dice a los colosenses, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados, se refiere a cuando Él todavía no había sido revelado a nuestras vidas como Señor y Salvador, y vivíamos sumergidos bajo la potestad de las tinieblas en las que se encuentra sumergida toda persona que no ha nacido de nuevo, que a pesar de que posee una vida física y emocional, vive padeciendo los efectos de la muerte espiritual en su vida. Y de esa manera entonces vive en el reino de la muerte espiritual. Se entiende por estar muerta una persona en el espíritu cuando ésta está desprovista de todo sentido para poder responder en su vida con estímulos espirituales. Estar muerto en el espíritu significa estar la persona bloqueada por el dominio del pecado que no permite responder de una manera correcta a Dios. La verdad espiritual que la Biblia enseña carece de sentido cuando la persona vive en ese estado. La persona que está muerta espiritualmente
es la clase de persona que vive dominada por el mundo, por el sistema de pensamiento que tiene este mundo, la carne y Satanás, careciendo de vida espiritual. Cuando la palabra de la carne, en este caso, está enfocándose en las pasiones y deseos que tiene el ser humano dirigido por sus emociones, que muchas veces son las que tienen que estar sujetas a lo que el cuerpo está pidiendo, ¿cierto? A pasiones, a deseos, a necesidades que muchas veces llevan al ser humano por esa forma de vivir con su naturaleza caída, a buscar siempre el terreno de lo egoísta, de hacer lo que me conviene, y muchas veces eso hace que la persona no pueda entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque si Cristo no es revelada en la vida de la persona, cualquier persona, no importa qué sistema de creencia o de cultura pueda provenir, esa persona permanecerá siempre en un estado de muerte espiritual, perdiéndose la oportunidad de recibir la vida eterna, porque solo Cristo puede dar la vida eterna. Por eso dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice la palabra, pasaron. Por esa razón, Pablo dice a los colosenses que antes estaban viviendo en ese estado, muertos en el espíritu y dominados por los delitos y pecados, en la circuncisión, en la incircuncisión de la carne. Porque además de vivir muertos en el pecado, también eran incircuncisos, o sea, que ni siquiera pertenecían al pueblo escogido, que se diferenciaban de los demás pueblos llevando en el cuerpo la marca de la circuncisión en la carne, o sea, el corte del prepucio en sus genitales que llevaban los varones o que le hacían a los varones judíos a los 8 días de nacidos, como señal del pacto que Dios hizo con su pueblo. Porque la palabra incircunciso significa sin pacto, eso es lo que quiere decir. Por eso, lo que Pablo dice a los efesios, lo dice a estas personas que no provenían del pueblo judío, sino que a través de Cristo fueron insertados en su reino, siendo partes entonces de su pueblo a través del segundo pacto que Dios hizo a través de Jesucristo y que Jesús hizo con todos sus discípulos. En Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16, Pablo le dice esto a la iglesia de Éfeso: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De manera que los gentiles, antes de llegar a los pies de Cristo, se encontraban en un estado mucho más desventajoso que el de los judíos. Que el de los judíos no creyentes también, porque por lo menos estos pertenecían a la comunidad del antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo que le había escogido, pero ellos ni siquiera tenían esa oportunidad, ¿cierto? Porque no habían nacido en el pueblo escogido por Dios. Por eso Pablo le dice a los efesios en el capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias que la historia no termina ahí. Dígale que está solo, gracias que la historia no termina ahí. ¿Cierto? Porque en el versículo 4 al 7, ahí de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis: por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, quizá les sorprenda porque vamos a leer mucho la Biblia, pero la verdad es que en la iglesia es el mejor lugar para leer la Biblia. Y creo que es un buen tiempo que Dios nos está regalando, porque si algo necesita la iglesia de Jesucristo es edificarse y formar una convicción sólida en las Escrituras. Yo sé que aquellos que anotan y aquellos que están ahí pendientes están ahí concentrados, ¿cierto? Dios es el que toma la iniciativa en el proceso de salvación, porque las personas cuando estamos muertas espiritualmente somos incapaces de darnos vida nosotros a nosotros mismos. Y como resultado de haber recibido juntamente con Cristo, juntamente con todas esas personas que se han arrepentido de su vida pasada, los creyentes hemos sido perdonados de todos los pecados y hemos nacido a la vida eterna que solo Cristo puede dar cuando nosotros morimos al pecado. Diga esto, por favor, cuando morimos al pecado. Por eso, Romanos capítulo 6, versículos 10 al 12, Pablo les escribe a estos hermanos, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No dejen que reine en ustedes el pecado. Luchen, ódienlo, no lo quieran, no lo acepten en sus vidas. Tengan ese concepto. Pueden llegar a caer, tenemos un abogado, el que dice que no peca es mentiroso, pero las intenciones que nosotros tenemos para vivir la vida y relacionarnos en este mundo son extremadamente importantes para nosotros poder abrazar esa verdad y no dejar que el pecado reine sobre nuestras vidas. La persona que tenga eso presente seguramente tendrá motivos más que suficientes para seguir adelante, sabiendo que eso nos hace personas dichosas, que deberíamos vivir con gozo siempre. Dígale a que está a su lado, con gozo siempre. Cierto, tenemos que aprender a vivir con gozo. Es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que avisarle a nuestra cara, a nuestros modales, a nuestro cuerpo, que tenemos a Cristo y tenemos que estar contentos, haciéndole fácil la vida a los demás. Cierto, haciéndoles mejor la vida a las personas con las cuales nos rodeamos, sobre todo los que servimos a Cristo. Es importantísimo eso, es fundamental. La verdad más importante de las Escrituras es que Dios nos perdona, que Dios perdona los pecados de quien confía en Él, haciéndolo heredero y partícipe de su gloria y de su reino eterno. Por eso dice el Salmo 32, versículos 1 y 2, David escribió lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Salmo 130, versículos 3 y 4, dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Isaías 1, 18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Isaías también dice en su libro 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Algunos no saben que hay un libro que se llama Miqueas, ¿cierto? Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! El perdón de Dios es un tema sobresaliente en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento, el Señor le dijo a sus discípulos, la última vez que cenaron juntos, estas palabras, Mateo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pedro, cuando estaba reunido en la casa de Cornelio con toda su familia, en Hechos capítulo 10, versículo 40 al 43, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Wow. También Pablo sigue diciendo en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Y Hebreos 8, versículo 12, para leer solo algunos de los versículos que están en la Biblia que le dan relevancia a esta parte, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El perdón de Dios es algo extremadamente relevante que recibimos todos aquellos que un día le entregamos por la fe nuestra vida a Cristo, habiendo reconocido que sin Él no tenemos chance en la vida. Por eso es motivo para darle un aplauso y darle gracias a Dios, ¿cierto? Y yo quiero compartir con usted 6 puntos que pude extraer aquí en esta parte de las Escrituras. Y el primer punto es: el perdón de Dios no se puede obtener por méritos propios. Diga eso, por favor. El perdón de Dios no lo puede obtener haciendo cosas buenas. Romanos capítulo 3, versículos 24. Sin embargo, dijo Pablo en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La obra es toda de Él en nuestra vida. Segundo punto, el perdón de Dios en Cristo es completo. Su gracia y su perdón es mayor que cualquier pecado que pueda existir. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dijo Pablo, sobreabundó la gracia. Juan también dice en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El punto número 3, el perdón es algo que Dios anhela dar. Dios quiere otorgar el perdón a su creación. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios anhela perdonar. El cuarto punto, el perdón de Dios es seguro porque se basa en sus promesas. Y lo que Dios dijo se cumple. Dios no cambia de parecer.
Por eso dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El quinto punto, el perdón de Dios es incomparable porque nuestro Dios es incomparable, porque nuestro Dios es el creador del universo y no es un Dios inventado. Miqueas capítulo 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cierto? Ningún Dios es igual a nuestro Dios. No hay ninguno al que se le considere Dios. Que se le considere Dios, sea de cualquier religión o de la creencia que sea, que se diga que haya hecho algo para pagar un precio que pueda dar el perdón y la vida eterna que Dios da a través de su sangre derramada en la cruz. Por eso tenemos que tener en cuenta, y ahora este punto creo que es la consecuencia de haber entendido y haber recibido por la fe esa verdad. Y el sexto punto, dice, escribí aquí, el verdadero perdón recibido a través de un verdadero arrepentimiento nos debe mover a perdonar nosotros a todos aquellos que nos hayan ofendido. ¿Quiere que lo repita? El verdadero perdón recibido a través de un verdadero arrepentimiento nos tiene que mover a perdonar nosotros a todos aquellos que nos hayan ofendido. ¿Lo han ofendido a usted alguna vez? ¿Sí? A mí no, a mí como pastor nadie me ofende. Todos me respetan, nadie habla mal de mí, nadie dice cosas. Si algo los pastores debemos aprender, los líderes y las personas que servimos al Señor, es a perdonar. Porque es imposible servir a Dios, es imposible caminar en la vida cristiana si no nos ofenden. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de aprender a perdonar y vivir en esa dimensión es aprender a perdonar cuando nos ofenden. Si nadie nos ofende, nunca vamos a poder practicar el perdón. Y dice uno de los ministros que Dios está usando fuertemente en este tiempo, nunca el cristiano se parece más a su Dios que cuando perdona. Por eso ordena el Señor, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fuerte, ¿no? Jesús dijo esta verdad con una parábola. Y en Mateo 18, 23 al 35 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Si no perdonáis de todo corazón, o sea, no es, ay, si te hice algo, perdón. No, esa no aguanta, Catica, esa. Todos los casados saben que esa no aguanta, ¿cierto? Una persona cuando había cometido un delito y permanecía en ese tiempo encarcelada, muchas veces esperando la sentencia de muerte, los escribas en ese tiempo sobre un papiro escribían el delito y la sentencia, al que llamaban un acta de deuda, ¿cierto? Acta que por la sustancia con la que se podía escribir encima del papiro no penetraba sobre el material donde había sido escrita la sentencia. Entonces era fácil de borrar al pasar una esponja, dice la historia, ya que eso no dejaba rastros de lo que se había escrito, y entonces el papel volvía a servir para que se pueda escribir encima, porque lo que se había escrito quedaba totalmente borrado, desapareciendo totalmente del papiro esa sentencia. Y Pablo hace una analogía poniendo el ejemplo de un acta de sentencia de muerte de la época para que podamos dimensionar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, al decir ahí en Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él nos perdonó, borrando el acta de decreto de muerte que había sobre nosotros. Y si nosotros queremos tener una vida que valga la pena, tenemos que recibir su perdón, reconociendo lo que a Cristo le costó conseguirlo. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero si queremos vivir libres, con eso solamente no alcanza. Dígale que está a su lado, con eso solamente no alcanza. Porque tenemos que aprender a perdonar a todos los que nos han ofendido y perdonar como Él nos ha perdonado, olvidando el agravio si queremos vivir con honra en la vida y ser perfectos. Por eso el Proverbio capítulo 19, versículo 11, dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Pasaste por alto alguna ofensa alguna vez? ¿Eres capaz de pasar por alto alguna ofensa? Si tienes llamado al pastorado, si tienes llamado a servir a Dios, yo quiero decirte que si tú no aprendes esta parte, eso será un obstáculo para que puedas vivir en libertad tu vida cristiana. Y todas tus relaciones no podrán ser relaciones estables y relaciones profundas y largas si no aprendemos nosotros a pasar por alto las ofensas. Porque Dios nos perdonó todo a nosotros, ¿saben? Y nosotros muchas veces vivimos en una incomodidad tan grande y no nos llegamos a soportar unos a otros porque el diablo ahí pone esa cosita todo el tiempo y no hemos aprendido a soltar. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Dios te pone en honra cuando eres una persona capaz de decirle a la otra persona: está todo pago, no me debes nada, pastor. No me debes nada, ¿sabes qué? Está todo listo. Sigamos adelante, sigamos creciendo. Sigamos, las parejas, los matrimonios, las familias que pueden permanecer unidas son porque tienen la capacidad de perdonar. Cuando nos creamos preconceptos de los seres queridos o de las demás personas, va a ser muy difícil poder construir algo juntos. Pero si aprendemos esta parte de la Escritura y entendemos lo que significa, eso significa madurar en el Espíritu y eso significa poder avanzar. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesucristo dijo estas palabras:
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Decirle a la persona que está a tu lado, ¿quieres ser perfecto en la vida? Debes aprender a perdonar. Por eso Pablo sigue en su carta a los Colosenses, diciendo ahí en el capítulo 3, versículos 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Diga esto conmigo, por favor. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué? Agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque los desagradecidos nunca pueden tener gozo en la vida. Los desagradecidos, aquellos que se creen que en la vida son merecedores de todo, nunca van a poder tener un semblante correcto en su vida. Por eso se hace difícil muchas veces tener gozo en su vida, porque creen que todo el mundo tiene la obligación y la responsabilidad de funcionar y ser como ellos pretenden que sean todos los demás. Y entonces así nunca se podrán relacionar con gozo y con alegría cuando tengan que soportar y ser instrumentos de Dios para sostener las debilidades y las falencias de las personas que me rodean. ¿Usted quiere tener un hijo desagradecido? Dele todos los gustos. Cúmplale con todas sus peticiones. Defiéndalo a capa y espada contra todo lo que venga, viento y marea. No permita que nadie lo corrija. Y concédale todos los caprichos y regálele todo lo que pueda. Y con el tiempo usted tendrá un perfecto descendiente desagradecido en la vida, porque vivirá y crecerá creyendo y exigiendo que todo el mundo tiene la obligación de darle y de hacerle sentir que es importante y nadie le puede decir nada, porque eso sería un problema. Fuerte, ¿no? Por eso sigue diciendo Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23. Y ya con esto termino. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, siendo agradecidos a Dios Padre por medio de Él. Por eso, Pablo le dijo a los colosenses, y así comenzó esta predicación, y quiero terminar con el mismo versículo con que empecé. Porque a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tú eres el único. Tu palabra es la única que puede llegar hasta lo profundo del corazón.
Y como esa espada, Señor, de 2 filos que pueda llegar a cortar a los tuétanos y a partir el alma, es lo único que puede hacer que nuestra vida pueda ser transformada y edificada para poder, Señor, vivir una vida, Señor, que sea como el ejemplo que un día tú diste. Aquel que me oye estas palabras y las hace, dijiste. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos, vinieron tormentas, lluvias, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que me oye estas palabras y no las hace, dijiste, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, soplaron vientos, vino lluvia, vinieron los ríos, desbordaron y la casa cayó y la ruina fue grande porque la casa estaba edificada sobre la arena, no tenía cimientos. Por eso, Señor, queremos edificar nuestra vida sobre tu palabra. Y duele, Señor, y tú sabes mejor que nadie lo que duele. Lo difícil que es perdonar, lo difícil que es seguir avanzando y lo difícil que es contentarnos en todo. Deleitarnos en tu palabra. Señor, que esta iglesia se caracterice por deleitarse en tu palabra y por preferirnos unos a otros. La gente que está llegando, la gente que estamos conociendo, los que están entrando a ministerios, que los conocíamos solo de saludarlos, de verlos, pero Señor, nos vamos desarrollando relaciones, vamos aprendiendo. Señor, los que se han ido, los que nos han ofendido, Señor, y quizá aquellos, Señor, que quizá nos ofendan y no tengamos oportunidad porque hay una cercanía, hay un parentesco, hay una convivencia y sea difícil, Señor, porque hay ofensas, hay palabras fuertes, hay circunstancias que son difíciles de manejar, que parece que todo va a explotar en el hogar. Ayúdanos, Señor, porque esto tiene que empezar por alguien y somos nosotros los que tú escogiste para eso, para sembrar paz, para crear ambientes, Señor, agradables, Señor, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que toques a tus hijos, Señor, los que tienen ahora, Señor, heridas en el corazón por palabras fuertes, Señor, que han sido lanzadas, Señor, como un misil. Tu palabra dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua del sabio es medicina. Ayúdanos, Señor, a que salga de nuestra boca medicina para llevar sanidad, para llevar restauración. Hoy nos ponemos, Señor, en la brecha, Señor, y te damos gracias por tu perdón y te pedimos perdón y queremos pagar el precio, Señor, aquellos que hoy hayan decidido, Señor, vivir esta palabra y hayan sentido que hablaste a sus corazones. Yo te pido que se pongan de pie, mis hermanos, y que levantes tus manos ahí donde estás. Si realmente sientes que Dios ha hablado a tu vida, yo te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y que le puedas decir: Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque ahí comienza todo en mi vida. Gracias porque a partir de yo entender todo lo que me perdonaste, Señor, y lo que me perdonas cada día, yo podría llegar a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea, extendiendo tu reino por donde quiera que tú me envíes. Te quiero dar gracias por cada hermano, por cada persona que está presente y por cada persona que puede estar viendo, Señor, en este momento, Señor, la predicación y la palabra que ha sido derramada en este lugar. Bendícelo, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante. Quiebra todos los yugos de esclavitud, Señor, a la ira, al enojo, al rencor, a la maledicencia, Señor, y a todas esas actitudes que tú dices que debemos quitarnos, Señor, de nuestra vida y vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que en cada hogar, en cada familia, en cada trabajo y en cada lugar donde tengamos oportunidad de compartir nuestras vidas con otras personas,
podamos ser luz y sal por donde quiera que vayamos. Gracias por perdonar el pecado. Gracias por darnos vida. Ahora danos la fuerza para poder ser, Señor, promovedores de ese perdón y traer restauración por donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Dios le bendiga. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, y de tu amor has derramado en mi corazón. Y no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. A ti, Señor. Dile a Jesús: yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz, y en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Y hoy puedo entrar confiadamente ante ti. Misericordia y tu perdón, por tu amor. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos a levantarnos triunfantes en medio de todas estas circunstancias difíciles por las que está pasando la humanidad. Ayúdanos a ser propagadores, Señor, portadores de luz y de buenas noticias para poder llevar a muchas personas a tus pies y que se salven la
mayor cantidad de almas posibles, para que cuando tú vengas por los tuyos puedas encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, toca a los enfermos, los que están pasando, Señor, por dificultades, por azotes en sus cuerpos. Señor, pon tu mano sanadora, trae restauración, trae sanidad al alma, trae ánimo pronto, Señor. Señor, dale, fortalece a los débiles, a los desanimados, que los podamos animar, Señor, y a aquellos que se están quedando los podamos llevar, Señor, juntos y caminar sabiendo, Señor, de que hemos sido llamados a grandes cosas y todavía falta mucho camino. En el nombre de Jesús, dígale que está a su lado, vamos, que todavía falta mucho camino por recorrer. Vamos adelante, iglesia amada. Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros.